a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más del podcast con Sonimedic, una cita con nosotros. Hoy tenemos a un invitado muy especial y no eres tú, Edgar, es el azúcar. ¿Sí? Mentira, hoy vamos a hablar justamente de eso, del azúcar, ¿sí? Y para eso pues tenemos a un gran amigo, que ustedes ya lo conocen, doctor Edgar, bienvenido nuevamente por acá. Hoy vamos a hablar de algo, pero ya todo el mundo lo desestabiliza, a algunos les gusta, es placer culposo, muchas cosas. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, definitivamente un tema que está muy en boga al día de hoy. Se habla mucho del azúcar en conversatorios, en conferencias médicas, lo tratan muchísimo al día de hoy en las consultas privadas. Tenemos una proyección al día de hoy muy amplia sobre los pacientes que padecen y que van a terminar padeciendo algún tipo de enfermedad relacionada con el exceso de calorías, con el desequilibrio que produce a nivel del cuerpo, entre las que se destacan la diabetes mellitus en sus diferentes tipos. Entonces sí, un tema muy muy interesante y como tú muy bien lo has dicho, es un personaje, el azúcar, que tiene muchos pros y muchos contras, más contras que pros realmente. Resulta más fácil hablar del aspecto negativo, pero definitivamente es un tema muy muy interesante, ¿no?, el que vamos a tratar el día de hoy, así que sean todos bienvenidos. El azúcar como tal tiene diferentes temáticas que tratar, muchas, infinitas. De hecho yo me acuerdo que hace poco vi un documental, no sé si lo llegaste a ver, en Netflix, justamente del azúcar, muy bueno, la verdad, muy bueno, porque te dice la realidad de este producto. O sea, si me lo preguntas como consumidor, tiene sus pros y sus contras, y como todo, hasta lo más sano posible que se haya podido crear, tiene sus pros y sus contras. Pero pienso que más allá de eso, la sociedad tiene mucho desconocimiento. Porque cuando hablamos de azúcar hablamos de índice glicémico, que es una cosa. Hablamos de calorías, como tú lo dijiste, ¿verdad? Hablamos de una toxicidad, de una codependencia, hablamos de muchos temas. Pero específicamente, ¿cuál es la problemática principal con el azúcar? De acuerdo a la parte médica. Ya, tú has dicho algo muy muy importante, Carlos, y es la situación de aprender a diferenciar bajo qué aspectos o bajo cuántos aspectos podemos nosotros analizar los beneficios y los perjuicios que nos causa el azúcar a nivel fisiológico, a nivel del organismo, ¿no? Entonces, primero hay que establecer esta diferenciación tan importante, ¿no? ¿Qué es lo que está causando a nuestro paciente la preexistencia y la existencia y el consumo nocivo del azúcar, ¿no? Ahí viene pues ya un tema que directamente tiene que ver con la patología que el paciente pudiera estar teniendo o que pudiera llegar a tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema real con el azúcar y de dónde parte realmente la conversación? ¿Desde dónde deberíamos empezar a hablar cuando pues tratamos el azúcar como una problemática a nivel del organismo de cada paciente? El problema acá no es que una persona consuma azúcar. El problema acá es la cantidad de azúcar que consume. Porque a nivel orgánico, dentro de nuestro organismo, dentro del organismo de cada uno de los seres vivos y de nuestros pacientes, que es un poco más direccionado, ¿no?, del tema, es muy importante saber diferenciar que el azúcar, y más allá del azúcar, la glucosa, se produce en nuestro organismo. Se almacena, correcto. Exactamente. Nosotros de por sí ya tenemos procesos fisiológicos los cuales dan como resultado glucosa, ¿no? La cual es producida pues a partir de muchos elementos químicos que se encuentran en nuestro cuerpo y que los recibimos a partir de nuestra nutrición. De aquí yace pues la importancia de una nutrición equilibrada, de una nutrición balanceada. Entonces, en síntesis, la glucosa es utilizada en muchos procesos de nuestro cuerpo, principalmente para producir combustible, energía, ¿no? Así como a nuestro carro le ponemos gasolina cuando vamos a hacer algún recorrido largo, cuando ya vemos que el tanque está vacío. De igual manera, nuestro cuerpo necesita energía para desarrollar los distintos procesos fisiológicos, y más aún en personas que tienen pues algún tipo de desempeño físico, ya sea laboral o atlético, ¿no? Deportistas de alto rendimiento, deportistas profesionales, deportistas amateurs,
y también pues personas que tienen jornadas laborales extenuantes, estudiantes que tienen pues jornadas también nocturnas, que tienen un desempeño tanto psíquico y mental como físico también, ¿no? Entonces es muy importante saber que el combustible que se quema para producir la energía que obviamente nos permite realizar nuestras distintas actividades diarias es justamente la glucosa, ¿no? Entonces existen una cantidad de procesos químicos mediante los cuales nuestro cuerpo produce glucosa para que el correcto mantenimiento de nuestras actividades sea pues un desempeño favorable para nuestro desempeño y nuestra evolución, ¿no? Entonces el problema acá no es consumir azúcar, porque de hecho hay una tabla en la cual se puede identificar, una tabla muy bien estipulada dentro de la cual se puede especificar la cantidad de azúcar de mesa, sacarosa, que es también conocida, que debe de consumir una persona diariamente. ¿Cuál es el problema? Que usualmente siempre hay un excedente. En todos nuestros pacientes, principalmente aquellos que ya tienen instaurado un exceso de calorías, una enfermedad, una hiperlipidemia, un problema con colesterol y triglicéridos, un problema ya directamente relacionado con la glucosa como la diabetes y otro tipo pues, de desencadenantes patológicos a nivel orgánico de cada paciente, obviamente que buscamos siempre los médicos suspender el consumo de glucosa, pero porque sabemos de cajón que los pacientes no hacen caso al momento de decirles que el consumo tiene que ser equilibrado. Entonces, para mí, siempre tenemos que empezar explicando esta arista tan importante que es el exceso, ¿no? El excedente de glucosa a nivel orgánico, que es lo que termina produciendo un desbalance, no solamente a nivel de las glándulas, que nos permiten controlar estos niveles de glucosa, que son principalmente pues, el hígado, el páncreas y nuestro tubo digestivo, por demás, que trabajan juntos y que de manera anexa pues, controlan los niveles de glucosa, sino que también aprender a educar a nuestros pacientes en función del exceso de calorías, ¿no? Una vez escuché algo relacionado a que el consumo de glucosa tiene bastante incidencia con el sistema inmunitario de la persona. ¿Qué quiere decir? A mayor consumo de azúcar, existe probablemente un descenso del nivel inmunitario de la persona. ¿Qué hay de cierto en esto? Correcto. Y creo que es uno de los problemas que mayor cantidad de interrogantes le ha causado a los científicos y a los médicos que se desenvuelven justamente en enfermedades metabólicas, ¿no? El problema con el sistema inmune. A ver, la glucosa produce muchos desbalances cuando se encuentra en niveles excedentes muy altos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente consume mucho azúcar o consume pues una dieta desbalanceada en la cual hay un superávit calórico, quiere decir que las calorías que está consumiendo superan lo que su cuerpo necesita para desarrollarse pues, de manera efectiva, vamos a tener que los niveles de glucosa van pues, a encontrarse siempre altos en este paciente. ¿Cuál es el problema con el nivel de glucosa y por qué ha sido tan repetitivo el tema sobre la glucosa? En nuestro organismo, cuando hay niveles altos de glucosa, todos nuestros sistemas comienzan a tener no fallas, sino alteraciones. Una persona sana que no tiene una enfermedad instaurada de por sí, va a empezar a ver ciertos tipos de síntomas, dentro de los que se destacan pues, problemas en la piel, por ejemplo, se disminuye la laxitud de la piel de los pacientes diabéticos ya con un curso crónico de más de 5 años es una piel que pierde la pilificación, exactamente, es completamente homogénea, no tiene ningún tipo de laxitud, no es una piel humectada que tú la puedas desarrollar en pliegues, al contrario, toma un aspecto duro como de cuero, porque pierde su capacidad de tener esta laxitud normal de un paciente pues, que no tiene un excedente de glucosa tan alto. Y tiene mucho que ver, ¿por qué me fui por la parte estética? Porque tiene mucho que ver también con lo que pasa a nivel de nuestro sistema inmune. En concentraciones altas de glucosa hay una correlación dentro de la cual la glucosa resulta negativa en este tipo de pacientes, porque hace que el desarrollo y la diferenciación de los linfocitos, que son los principales, se podría decir, policías o actores que trabajan en función de defendernos frente a la injuria de microorganismos, bacterias, hongos, estos linfocitos y toda la línea blanca, no solamente los linfocitos porque hay más agentes como por ejemplo los macrófagos, los neutrófilos, los leucocitos, los linfocitos, la diferenciación de estos guardianes que tenemos en nuestro organismo, dentro de los cuales pues vamos directamente con el tema inmunológico,
hay un problema a la hora de diferenciarlo. Eso quiere decir que los linfocitos que son producidos en personas que tienen niveles de glucosa muy altos son anómalos o simplemente no van a cumplir su función de manera correcta, ¿no? Esto sumado con el hecho de que una persona que tiene exceso de calorías o que sufre de sobrepeso o que tiene algún tipo ya de enfermedad en relación pues, al exceso de glucosa, al exceso de calorías, es una persona que va a estar más predispuesto al sedentarismo y por lo tanto pues, es una persona que va a tener mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? A partir pues, de un desbalance inmunológico. Ahora, hay que ser muy claros y saber diferenciar que las enfermedades autoinmunes no tienen nada que ver con una persona pues, que tenga niveles de glucosa elevados. Esto no quiere decir que una persona con una enfermedad autoinmune pueda consumir glucosa como que fuera una persona sana, como que estuviera sano, fisiológicamente sano. Simplemente quiero hacer la diferenciación pues, de que al día de hoy las enfermedades autoinmunes tienen una característica idiopática, no sabemos cuál es el desencadenante, aunque sí sabemos que hay un grupo pues, de situaciones que pueden producirlas o que pueden predisponer a que un paciente desarrolle este tipo de enfermedades, pero hay que hacer la salvedad, la separación y identificar que un paciente que desarrolla una enfermedad de este tipo no tiene nada que ver con su consumo de glucosa. Lo que sí es importante, exacto, lo que sí es importante pues, hacer la especificación es de que un nivel alto de glucosa sí afecta a nivel del desarrollo del sistema inmune. Por eso es que en los niños principalmente, no es recomendable un consumo de glucosa preponderante, ya que pues, son personas, son organismos que están justamente en un proceso de formación, en un proceso de diferenciación, y justamente ellos que son los que más expuestos están al medio ambiente, a las injurias del medio ambiente, tienen que tener pues, un desarrollo inmune óptimo para pues, cuando sean adultos, cuando ya pasen por la preadolescencia y la adolescencia, su cuerpo sepa reaccionar ante este tipo de injurias, ¿no? Entonces, desde luego que sí, el tema que te has tratado es importantísimo, has empezado fuerte, has empezado con todo. Y justamente por ahí va la cosa, ¿no? Saber diferenciar el consumo de glucosa cuando ya es nocivo en nuestros pacientes y cuando puede llegar a ser nocivo. Ahora, ¿cuál es tu posición? Porque yo converso esto con amigos y demás personas que no están relacionadas a la parte médica, sino a la parte del consumismo, pero el boom del azúcar, el satanizar el azúcar como tal, el darse cuenta de que existe el azúcar y que es mala en excesos, dio lugar a que se deriven otros tipos de azúcar, ¿sí? Que no tengan edulcorantes, ¿no? Entonces ahí está azúcar, tenemos azúcar morena, tenemos panela, tenemos miel, tenemos stevia, tenemos un pocotón de diferentes derivados, ¿no? Que hoy en día pues, son muy comunes, ¿no? Y la gente pues los consume, pero también creo que los consume de manera indiscriminada, porque pues también parece que hay un desconocimiento. Ahora, tú, como médico, ¿cómo podrías hacer? O sea, ¿cómo podrías recomendarle a alguien la mejor elección de azúcar o de tipos de edulcorantes de acuerdo a lo que necesita? ¿O cómo es tu posición frente a toda esta variedad que existe en cuanto a los edulcorantes? Porque al fin y al cabo la función principal es agregar sabor. Hacer tolerable ciertos sabores. Ser tolerable, ¿no? Y se dividen en millones de abanicos porque pues, algunos son extremadamente azucarados y no llegan todavía no se ha descubierto por algo similar al azúcar con un nivel sano, ¿no? Pero ¿cuál es tu posición frente a todas estas variedades y frente al consumismo de estas? A ver, mira, ahí hay que hacer un paréntesis muy importante, ¿no? Al comienzo hablábamos de la parte psicológica de cada paciente y para mí creo que luego de lo que te digo, las cantidades pues, y las dosificaciones, no solamente de azúcar, sino de todos los alimentos que son y que representan un exceso de calorías, los postres, los refrescos, las bebidas azucaradas, la miel de maple, todos los componentes de los alimentos que nosotros ingerimos, lastimosamente al día de hoy no están estratificados como para nosotros saber que me voy a comer un pancake, cuántas calorías tiene, cuántas de esas calorías son fibra y cuántas de esas calorías son calorías vacías que le llamamos en la parte médica, que son aquellas calorías que solo te aportan eso, calorías pero no vitaminas, no minerales, entonces no tienen un valor nutricional como tal. Entonces, empezando por ahí, hay que saber comprender este punto tan importante que es que la glucosa causa
a nivel fisiológico, a nivel orgánico, una dependencia de la misma. Esto quiere decir, en síntesis, que el hecho de consumir azúcar nos genera de cierta manera un placer interno, un disfrute tan intenso que nos hace depender de la sustancia. Existen personas que tienen y que te pueden dar, pacientes principalmente, testimonio y fe de que ellos sienten la necesidad de consumir azúcar. Entonces, mi posición, partiendo desde ese todo, que es el hecho pues, de que te causa una por así decirlo, adicción, dependencia, yo creo que debería de ser pues, la erradicación total del consumo de este tipo de complementos, ¿no? Principalmente aquellos como la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que todos conocemos coloquialmente, que resulta ser pues, un aporte calórico innecesario, porque no genera un aporte nutricional a nuestro organismo, pero pues somos tan necios nosotros en nuestra cultura, y digo nosotros porque a mí también me ha pasado, que si vamos al médico y el médico nos dice no consumas azúcar o consume poca azúcar, seguimos consumiendo la misma cantidad. El problema es que empezamos a cambiar según nuestro ritmo circadiano, que nos da las horas en las que tenemos que comer, de manera, ¿cómo te puedo decir?, diferenciada. O sea, empezamos a comer en porciones. No, ya no me voy a tomar 5 cucharadas de azúcar en el café. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner una cucharada de azúcar al café. Pero en la tarde, después del almuerzo, me tomo un vaso de cola. En la merienda o de pronto antes de merendar, después de merendar me como un postre para ¿tú me entiendes? Para la sal del alimento. Exacto, exactamente, para que la sal que me comí no me genere pues ese malestar, sino que pues sentirme un poquito mejor con el postre. Y ahí viene la parte psicológica justamente, que es la que no nos permite desarrollar pues un consumo preventivo en cuanto a justamente la alimentación con este tipo de suplementaciones que, como te digo, no tienen ningún aporte nutricional. Entonces, partiendo de la base de que nuestro cuerpo forma glucosa, no es necesario consumirlo, de hecho, de manera exógena. El azúcar que nosotros estamos consumiendo es simplemente un excedente. La mayor parte de los gramos que consumimos de azúcar en los alimentos que nosotros tenemos dentro de nuestra dieta diaria termina generando un excedente. Por eso es que a una persona se le hace tan difícil bajar de peso, principalmente cuando ya pasa los 45 años, dentro de los cuales empezamos sea varón o mujer, no hay una diferenciación muy clara en cuanto al sexo, pero sí en cuanto a la edad, ¿no? Pasados los 45 años sabemos que es muy difícil perder peso y muy fácil perder músculo, ¿ya? Entonces es muy interesante acá hacer la diferenciación, pues, de pedir a los pacientes que no consuman una dieta alta en calorías justamente vacías como el azúcar, y pues que lo combinen con ejercicio físico diario por lo menos 1 hora al día, haciendo pues obviamente pausas que podrían ir 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, siempre y cuando la dieta sea equilibrada, ¿no? Entonces, a partir de ese punto tan importante, y volviendo a tu pregunta base que me hiciste, Carlos, yo creo que la erradicación completa del consumo de azúcar es muy importante. Y pues obviamente todos estos productos que son pues obviamente un producto, valga la redundancia, directo de la evolución industrial que tenemos al día de hoy. Como tú muy bien has dicho, la sacarosa, se presenta también en edulcorantes, stevia, azúcar morena, panela granulada. Todos ellos al final del día, al final del metabolismo, cuando nosotros los consumimos, terminan transformándose dentro de nuestro organismo en glucosa, porque es una molécula tan grande que nuestro cuerpo no lo puede almacenar como azúcar, como tal, como sacarosa, como tal, sino que lo transforma. Y luego cuando lo necesita para algún tipo de proceso, ya sea físico, neurológico, psíquico, o como simplemente ATP, como energía, lo que hace es volver nuevamente a hacer el procedimiento, pero a la inversa. Y de esa manera producir glucosa para que nuestro organismo tenga la energía que necesita. Y si es que la necesita y no la guarda, porque si la guarda, pues ya es otro problema diferente. Y ahí viene el problema del exceso de peso, que lo guardamos claro, como reserva, y esa reserva termina siendo excedente. Y a veces nunca se usa esa reserva y ahí es la exactamente, por ahí vamos. Ahora, algo que tú dijiste muy importante, la erradicación total del consumo. Pero bueno, eso hay que ser clarísimos. Complicadísimo. Muy difícil. Que resolución en un mundo Disney probablemente sea real, pero sí han habido personas que han logrado erradicar el azúcar en su dieta, hasta lo más mínimo, ¿no? Pero y eso ya es bueno, o sea, eso ya es aplaudible, porque tú consideras que el azúcar es un producto que pueda causar codependencia. Definitivamente, Carlos. Relacionándolo como especie de droga. Sí, básicamente la fisiopatología. Teniendo en cuenta todo lo que produce una droga, ¿no? O sea, una droga
codependiente y pues y que obviamente te causará algún tipo de Claro que sí. patología. Hay que hacer ahí una diferenciación, pues no muy clara. Fuertes declaraciones. Sí, sí, hay que ser. Lo que pasa es que al día de hoy, a mí me preocupa mucho ver tantos pacientes con este tipo de problemas. Cada vez más jóvenes. Y cada vez son más jóvenes, ¿sí? O sea, esa es una situación que complica todo, porque un paciente que debuta a sus 15, 16 años, menos 10, 11 años, con una diabetes juvenil, es un paciente que va a estar condicionado para toda su vida. ¿Ah? Teniendo en cuenta que luego de 5 años de haber desarrollado una patología ya podemos decir que es crónica. Y una diabetes crónica, las personas que pues se dediquen a la salud acá me podrán dar fe de lo que voy a decir, ya comienza a generar en nuestros pacientes efectos sistémicos y daños a otros órganos como por ejemplo, exactamente, degenerativos, y que terminan causando a nuestro paciente una incapacidad, una discapacidad, tarde o temprano. Porque es un paciente que va a tener que estar pendiente de que no se dañe su visión, porque conocemos los estragos que causa la glucosa libre en el plasma sanguíneo, por ejemplo a nivel del nervio óptico, produciendo ceguera parcial o total. Entonces, es un paciente que a los 15 años tú le vas a decir, bueno, usted tiene diabetes y de aquí a 10 años probablemente usted o se quede ciego o ya empiece a subir de ceguera parcial. Estamos hablando de una persona que a los 25 años probablemente ya va a empezar a fallar su visión. A vivir. Cuando más la va a necesitar. Entonces, yo soy muy enfático en esto y a mí realmente sí me gusta ser muy claro con mis pacientes. A veces peco de ser un poquito agresivo, un poquito ingerente, ¿no? En esta parte, pero el problema es que no lo vemos quizás de manera clara porque no somos nosotros como médicos, nosotros como actores primarios al nivel de salud, no somos claros en explicar a nuestro paciente cuáles son los efectos secundarios y los efectos nocivos del consumo indiscriminado del azúcar. Entonces, yo soy muy claro, y si acá de pronto me está viendo algún paciente, se acordará, así es verdad, el doctor Ramírez es así. Yo soy muy enfático en aclarar a nuestros pacientes que el azúcar te termina matando. O sea, no tiene la misma fisiopatología de una droga, de generar una dependencia tan fuerte a nivel psicológico que tú puedas llegar, pues como hemos conocido lastimosamente casos en los que las personas que consumen algún tipo de droga como la heroína, como la cocaína, comienzan ya a entrar pues en el área de la delincuencia, de pronto de cometer actos criminales para conseguir la droga, porque es tanta la necesidad y la dependencia que les genera su organismo que pues ya comienzan a desesperarse en función de esta adicción. Pero indiferentemente de esa parte de allí, ¿no crees que igual el azúcar sí tiene un reflejo social? Porque al fin y al cabo, te voy a poner un ejemplo. Una persona que consume azúcar extremadamente, bueno, tiene diabetes, que es como que lo más correlacionado con esto. Y no es lo peor. Y no es lo peor. Exacto. Sí, en realidad no es lo y peor. no es lo peor, no le ponemos tocado todavía cosas peores. Pero sí es un problema. Pero sí es un problema. Grave. Y, ¿cómo es? Y resulta ser que igual eso sigue afectando socialmente. Porque por último, bueno, la droga como tal, un paciente o algo, está relacionado con la delincuencia. Pero el azúcar, si te das cuenta, también abarca problemas sociales. Porque si una persona consume azúcar y tiene glucosa, pues daña su núcleo familiar. Que puede ser. Sí, daña su vida. Así es. Por último, el exceso de azúcar, y corrígeme si me equivoco, que no precisamente está en un café o en algo, pero está en alcohol, está en otras cosas. Así es. Que también te inducen. Tiene un componente social. Te inducen a tomar acciones delictivas. Acciones criminales, correcto. Yo sí pienso y sí considero que el azúcar sigue siendo una droga. ¿Sabes cuándo me di cuenta de eso? Cuando yo aprendí de un gran maestro, muchos saludos, de cómo reducir el azúcar inteligentemente en tu vida. ¿Sí? Y es que dicen, ok, bien, si lo vamos a considerar como una droga, perfecto, entonces vamos a reducirlo como una droga. Cuando tú quitas un tipo de codependencia con algo, tú no lo puedes hacer al ras, porque es que estás atracando el metabolismo completamente de la persona. Y una cosa enorme, ¿tú sabes cómo es eso? Y el azúcar es igual, ¿sí? Porque obviamente tú estás acostumbrado a cierto nivel de, ¿me entiendes? Tú de estar con un estado anímico codependiente y se le induces a eso, o sea, así como hay gente que se le induce al café o a poco cosas, ¿vale?
Pero lo que tienes que hacer es reemplazarlo con lo más similar. Y de esa manera aprendí. O sea, cuando yo reduje el azúcar, ahorita que viste que cogí un poco, sufrí. Con eso yo ya estoy ya es más que suficiente. Pero aprendí a sustituirla con cosas similares hasta el punto en el que dejas de necesitar de eso. Depender de la sustancia. Exactamente. Y créeme que yo sí creo que es como una droga porque, te digo por experiencia propia, cuando consumía mucho azúcar, tenía esa ansiedad, indiferentemente de lo que sea, un postre, lo que sea o algo, pero tenía que llevar la parte del azúcar. ¿Sí? Y más allá, esta persona que te digo me explica también del poder edulcorante que tiene, ¿no? Que tú lo sabes. Cuando comes azúcar, pues llegas a un punto tan alto, pero de alguna manera bajas inmediatamente. Jugarte contra el piso. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace cuando bajas tu poder edulcorante? Ahí es donde te obligas tú mismo y psicológicamente necesito otra vez estar en ese pico alto, que es el mismo funcionamiento de las drogas. Tienes un pico alto, bajas en él y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, imagínate, cambiar y cambiar y cambiar. Y créeme que una de esas, de este proceso que te digo, que lo aprendí de él, aprendí a reemplazarlo con otras cosas, hasta el punto de llegar pues, como que al azúcar más sana que se podría conocer, la fructosa, que sin embargo tiene también sus pros y sus contras. Pero a controlar esos picos es donde específicamente logras entender y logras producir específicamente el azúcar, ¿sí? Sin necesidad de alterar tu metabolismo, sin necesidad de sentir que necesito esto, que hagas una codependencia, y lo haces naturalmente y se logra esa parte de ahí. Bueno, ahí, a ver, Carlos, yo tengo algo que comentarte ahí que me parece que no lo podemos dejar pasar y que va a ser muy, muy didáctico para todos quienes escuchan este podcast, ¿no? Vamos a empezar con algo importante aquí. Tú eres una persona que hace deporte, tú eres una persona que se ejercita, que la energía que capta de los nutrientes y de los alimentos que consume, muy probablemente la estés utilizando en todos los procesos fisiológicos de tu cuerpo. Pero vamos a ponernos en el caso en los zapatos de un paciente que ya tiene sobrepeso y que de pronto, digamos que tiene más de 50 años y que se le complica un poquito más hacer deporte, correcto, sintetizar toda esa cantidad de calorías que está consumiendo. Estamos hablando de una persona, estamos haciendo una comparativa de dos personas completamente diferentes, ¿no? Uno es joven, entrena, digamos que tiene una dieta equilibrada, tratas de llevar tus comidas dentro de lo normal, quizás no con un régimen nutricional pues a carta cabal, no eres un deportista profesional de élite y todo, pero pues tú tienes tu proceso fisiológico normal, ¿ok? En tu caso, podríamos decir que ese excedente de calorías que tienes, tarde o temprano lo terminas quemando, lo terminas utilizando y muy probablemente no vas a tener ningún tipo de secuela por ahora, mientras tú te mantengas entrenando y te mantengas haciendo actividad deportiva y obviamente que mantengas un equilibrio hasta cierto punto pues óptimo a nivel de tus comidas diarias, ¿no? Y eso pues se traduce en un estado físico normal y un poquito más allá de lo normal, ¿no? Digamos que estamos bien, ¿ok? Pero vámonos al otro extremo, vámonos al caso en el que estamos hablando de este paciente por arriba de los 50 años, que ya tiene por ahí un examen, una biometría o de pronto un oligocheck que se haya realizado, en el cual nosotros vemos que este paciente tiende a engordar, que este paciente tiene niveles de colesterol y triglicéridos altos, que este paciente ya se ha hecho una ecografía de pronto por ahí abdominal y le han dicho, sabe que usted tiene una estenosis hepática, usted tiene capas de grasa a nivel de sus órganos, de sus glándulas, y eso es producido directamente por el consumo de calorías en general, no solamente de azúcar, aunque el azúcar pues, es una de los componentes alimenticios que mayor cantidad de calorías te aporta, pero estamos hablando de un paciente que ya tiene una enfermedad. Quizás él dice, no, yo estoy sano, yo me siento bien, no tengo ningún problema, claro, y eso es ahora. Claro. Pero más adelante, la proyección de ese paciente y el pronóstico de ese paciente, lo más probable es que sea una diabetes mellitus, ¿ya? Con el pasar de los años, con el pasar de los meses, vamos a empezar a ver ya que se desarrollan otro tipo de enfermedades, manifestaciones clínicas, signos y síntomas, entre los cuales nosotros podemos rescatar que es un paciente que ya empieza a tener
lo que se le mal llama una prediabetes, que para mí es una diabetes inicial, instaurada. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando está empezando este proceso patológico, se lo puede frenar, porque es un paciente que empieza a tener desbalances a nivel de la producción de insulina, que va en función justamente de ese exceso de calorías. Pero en esas etapas iniciales lo podemos tratar y podemos hacer que el paciente se cure realmente. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una producción de insulina anómala o ya no hay una producción de insulina por parte justamente de esta glándula tan importante que es el páncreas? Empezamos a tener niveles de glucosa elevados en sangre, empezamos a cursar ya con un daño en el endotelio vascular, que es la pared interna de las venitas, lo cual va predisponiendo a la aparición de nuevas enfermedades. Entonces, aquí sí hay que hacer una diferenciación muy clara entre quienes pueden, entre quienes deben y entre quienes ni pueden ni deben. Por ejemplo, tú, en tu juventud, en tu situación que realizas deporte, debes y puedes. Porque tus músculos, tu cuerpo, tu cerebro utilizan mucho glucagón, mucha glucosa, mucho ATP. Pero no necesariamente tiene que ser por azúcar, porque lo puedes adquirir de tu dieta general. Por eso te hacía también te hacía el énfasis en que tú tienes una dieta equilibrada, así decirlo, ¿no? Porque de pronto hay personas que se ven sanas, pero que no tienen una dieta equilibrada. En tu caso, pues yo me imagino que llevas una dieta equilibrada, y en el caso de los deportistas, usualmente las personas que se ejercitan también llevan un balance en su dieta, pues obviamente para mantener ese estado físico óptimo. Pero si ya hablamos de una persona que tiene una enfermedad instaurada, que más allá de tener una enfermedad instaurada no lleva un control médico adecuado, no tiene un control nutricional adecuado, que es importantísimo. Estamos hablando de una persona que no puede consumir glucosa, ¿ya? Y que no debe tampoco consumirla, porque está causando un excedente calórico en su organismo que lo va, exactamente, ese es el punto más importante, no metaboliza esa glucosa simplemente se está transformando en una molécula más pequeña para poderla almacenar. Y esta persona sigue subiendo de peso, se daña su endotelio vascular, se dañan sus nervios, sus terminaciones nerviosas. Entonces, estamos generando ya una cantidad de situaciones que le van a terminar generando o diabetes o algún problema mayor, más grave. Entonces, hay que hacer esa diferenciación tan clara, y de aquí yace también la importancia de llevar un control médico estricto y también un control nutricional, ¿no? En el cual el peso y las medidas antropométricas tienen que correlacionarse directamente con el estado físico del paciente. Entonces, sí me parece importantísimo para quienes nos escuchen, que en casa pues lleven un control estricto de su alimentación, y fuera de casa con su nutriólogo, con su médico de cabecera, pues obviamente llevar un estudio óptimo de cómo se está desarrollando la fisiología de nuestro paciente, y obviamente prevenir. Yo siempre hago mucho énfasis en la prevención. Todos los incendios pequeños, cuando son conatos de incendio, cuando son incendios bebés, por así decirlo, entre comillas, tú le echas un balde de agua y lo apagaste. Pero cuando eso se descontrola y se te enciende toda la casa, se te enciende todo el bosque y tienes un incendio gigante, ya no puedes apagarlo de manera tan fácil y se convierte en un problema severo. Ahora, traduzcamos esto a una patología que cursa justamente con este tipo de situaciones de exceso de calorías. Mientras tú tengas a un paciente, entre comillas, prediabético, mal llamado prediabético, tú lo puedes curar todavía. ¿Ya? Tú lo identificas y dices, no, este paciente todavía lo podemos salvar, todavía podemos quitarle esa condicionante, esa limitación tan grande de la diabetes, y obviamente pues lograr una mejoría total, parcial o total, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya tenemos instalado una enfermedad? Es muy difícil. Ahí es cuando vienen los problemas, se subagregan otras situaciones más, empezamos a tener problemas ya más graves, justamente que cursan con la cronicidad de la enfermedad, y se vuelve más difícil manejarlo. Entonces, si me lo preguntas a mí, yo sí, pues le pido encarecidamente a todos mis pacientes, tengan o no tengan alguna situación correlacionada con este tema, que manejen una dieta adecuada, que hagan ejercicio físico diario, por lo menos 1 hora. Bueno, tenemos 24 horas en el día, de las cuales descansamos 8, trabajamos 8, ahí nos queda un remanente de tiempo en el cual pues obviamente podemos hacer por lo menos salir a trotar alrededor de la casa, claro, hacer ejercicio en no casa. precisamente como ejercicio físico, puntualmente cuando tú dices ejercicio físico, enseguida piensan que es un ejercicio extenuante. Y ahí vienen las excusas. Yo creo que más allá es decirle que darle más actividad de lo usual al cuerpo, indiferentemente de cómo se hable, no necesariamente puede hacer ejercicio. Incluso, Carlos, el mismo cáncer.
Existen porcentajes al día de hoy de personas de las cuales se les ha realizado estudios científicos en base al tiempo que llevan con o sin diabetes, y pues se sabe al día de hoy que un excedente de glucosa en sangre predispone a que un paciente empeore su pronóstico si es que ya tiene una entidad oncológica, un cáncer, y si no lo tiene pero tiene antecedentes, es justamente una de las situaciones que empeora el cuadro del paciente y que le predispone a desarrollar algún tipo de tumor maligno, ¿no? Entonces, por donde sea que lo veamos, definitivamente el azúcar es una droga, y es una droga mala que mata, y mata a nivel mundial en cantidades exorbitantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque justamente son de esas drogas que nosotros no las vemos actuar. O sea, no vemos que está adicto, que el paciente está en una esquina, o que está robando, y justamente por eso no le prestamos atención. Lo vemos gordito y decimos, no, está gordito, esa es su contextura, él es así o ella es así. O tiene problemas de tiroides o lo que sea, que no puede. Eso, nos vamos a las excusas, pero nunca nos enfocamos directamente en la problemática de nuestro paciente, ¿no? O de nuestro familiar, porque es muy común. Entonces, sí, definitivamente tiene un componente psicológico, y también pues que va con la costumbre y el círculo social que tenemos. Los hábitos que pueda tener es súper importante esta parte de aquí, porque si se considera una droga, yo pienso que es inclusive hasta más importante y más peligrosa que otras que se conocen. Y no está regularizada. Es que por eso No está mismo, porque imagínate, las otras como conocemos pues no son legales, ¿sí? Bueno, algunos en ciertos países, ¿no? Pero esto tiene una libre consumo. El libre consumo, así es. Y tiene un espectro enorme, porque hasta un niño puede consumirla. Son los que más la consumen. Y de hecho son los que más la consumen. De hecho, el producto realizado para niños tiene el azúcar, tiene un edulcorante similar. Entonces yo creo que es para ponerse a pensar. Gracias, Doc, por esta conversación del día de hoy, súper interesante. Siempre nos quedamos cortos con más información y con más temas que queremos hablar con ustedes. Pero recuerden que toda esta información y más de ella ustedes pueden verlo en todos nuestros canales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y en nuestra página web. Estamos en absolutamente todos lados para que ustedes conozcan no solamente el azúcar, sino muchos otros temas más que les tenemos preparados. Gracias, Doc, gracias a ustedes, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos pronto, y ya saben, a cuidarse. Gracias.